No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como les digo siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos este ratito, esta casi hora que estamos con ustedes. Y bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, como siempre, Ina Molina. Ina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches, La semana, compañeros. ¿cómo ha ido? Bien. Con espíritu ya primaveral en el cuerpo, con ganas de solecito y muy bien. Va, se nota la temperatura, ¿verdad? Que ya hace calorcito. Sí, ya no hace ese fresquito que estaba haciendo estos últimos días. Sí. Y a mi izquierda y en el centro de la imagen, Paco Javier Montes de Oca. Buenas noches, ¿qué tal tu semana? Buenas noches, primavera en Canarias, otoño en Buenos Aires. Sí, como le echas de menos. Tengo es verdad, siempre fidelidad ante todo. Pero bien, primavera con buen tiempo es un decir, porque en Canarias hemos tenido unos carnavales de 28 grados, o sea que... Sí, muy bien. Es verdad. Ina, esta noche el invitado nos trae algo especial. Cuéntanos, por favor, qué... Pues sí, en septiembre del 2017 nos visitó como entrevistada, invitada de nuestro programa, Rosa López. Ella se llamaba Rosa López Pintora en su perfil de Facebook. Desgraciadamente ha desaparecido de una manera pues muy rápida, sin esperarlo. Nos ha dejado con una profunda tristeza a quienes la queríamos. Y hoy el programa ha tenido la deferencia, gracias a José Luis, por poner el recordatorio de su entrevista, ahora que hace apenas un mes que la hemos perdido. Y entonces esta noche nos va a acompañar, aunque nunca nos ha dejado porque la tenemos en el corazón, Rosa López. Muy bien, vamos a verlo, sí. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Después de este pequeñito alto en el camino, como ya nos presentó Ina hace un momentito, pues tenemos a la invitada esta noche, que es Rosa López. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Madrileña de nacimiento, canaria de adopción. Sí.
pintora, escritora de poesía, cocinera, abuela, amante trabajadora, amante esposa, no, y esposa amante no. de amante. Ex esposa. ¿Desde cuándo? A ver, porque nos dijiste antes que tú empezaste a pintar desde muy chiquitita. Pequeña. Pero ¿sentiste la llamada esa o igual no la llamada, pero sentiste la pintura o fue porque en tu casa nos dijiste que bueno, naciste en una familia donde todo el mundo pintaba o es que realmente sí sentías la pintura? Yo sentía la pintura Sí. desde pequeña, sí. Porque empleaba hasta para pintar, si no tenía colores, pimentón o colorante o lo que hubiera, pues yo tenía que pintar. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poquito tus comienzos, cómo nos dijiste con tu tío que Sí, empezaste. porque mi tío, que era el hermano mayor de mi padre, fue un gran pintor, era restaurador del Patrimonio Nacional, el único restaurador que había y no había escuela de restauración. Y como la familia de mi padre éramos muy unidos, ¿no? Pues los sábados íbamos a su casa a comer y yo quería, Tito, pero con 4 años, yo quiero ir a tu estudio contigo a aprender a pintar. Y él me quería con locura y me llevó, un buen día me llevó y los viernes por la tarde ya, después del colegio me llevaba y ahí me enseñó cómo se manejaban, me decía, tú me tienes que ayudar. Entonces me iba dando cositas para ayudarle, me enseñaba las texturas de los lienzos, por qué se preparaban los lienzos, cómo se hacían los óleos, cómo se trabajaba con el carboncillo. Me dijo que nunca copiara un cuadro de nadie, entonces él era, pues eso, no copiaba a nadie, tenía su estilo personal, ¿no? Y así aprendí, y claro, me apasionaba. Yo es que me quitaba horas de dormir porque yo me metía en mi habitación a dormir, yo con mis coloritos me ponía bajo la sábana y con una linterna a dibujar. Sí, y además empezaste desde abajo, desde los Desde cimientos abajo, de la desde pintura, abajo, ¿no? aprendí ¿Cómo de se aprendiz. hace la pintura? Claro, porque mi tío decía, porque mi abuelo, pues, aparte de mí, o sea, fue un pintor restaurador y aprendió con su padre y con su abuelo. Entonces, es un oficio, el pintor es un oficio. Que luego seas un genio, que seas maravilloso o no seas maravilloso, bueno, eso ya depende, ¿no? Pero es un oficio, porque además lleva muchas horas de trabajo. Un pintor no tiene que dejar de trabajar nunca. Y tienes que aprender desde abajo. Para mí, mejor que una escuela es aprender con alguien que sepa y que te vaya introduciendo. Que no te diga las técnicas que tienes que aprender, sino que tú vayas descubriendo tus propias técnicas, que seas autodidacta si Que te quieres, vaya ¿no? guiando un poquito, Que te ¿no? guíe un poco, que- pero que tú veas cómo él lo hace. claro. Mi tío, por ejemplo, no me dejaba nunca que le copiara un cuadro. Anda bien. Me saqué el carnet de copista en el Museo del Prado después de un examen porque hice artes y oficios, ¿no? Y te hacen un examen muy duro y entonces no te permiten pintar un cuadro entero, te permiten un trocito. Tú aprendes de los grandes maestros las texturas, cómo hace, en fin, la composición, que es muy importante. Pero luego también mi tío fue compañero de Bellas Artes de Dalí y claro, y lo conocí. Y también conocí a Picasso a través de él, le vi 2 días, qué lujo, una vez. qué lujo. Y claro, y a mí me impactó, Picasso me impactó porque tenía ojos de niño. Le mirabas a los ojos, porque yo tengo la manía de mirar los ojos desde pequeña, porque me gusta pintar ojos. No maquillarlos, pintarlos. Y entonces yo le miré a los ojos y dije a mi tío, es un niño, dice, todos tenemos un niño dentro. Y él lo escuchó y me dice, ven para acá pequeña, yo tenía 6 años. Me cogió de la mano y dice, mírame bien los ojos, ¿me aguantas la mirada? Y yo sí, y aguantaba, y dice, que eres de las pocas, Y claro, tenía esa vitalidad, tenía esa cosa, porque todos tenemos un niño dentro Sí. y nos olvidamos. Sí. Entonces, si dejas que el niño se exprese en la pintura, en la comida, en el amor, en lo que sea, en lo que estés haciendo, el niño, no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Entonces, y ser tú, porque si eres una fotocopia de alguien, ya, Eso es lo más difícil, yo creo, ¿no? quererse, Ser tú. quererse, sí. Entonces, bueno, pues por ahí empecé a pintar, porque yo creo que nací ya pintando. Sí, sí. Y- Y nada, te quería Sí, preguntar. Rosa, hablaste de tu tío, ¿verdad? Que ha sido una persona muy importante en tu vida. Pero tu padre Importantísimo. también lo ha sido y también te ha hecho que tengas amor por otra rama del arte, la cinematografía, ¿verdad? Claro, claro. Háblanos un poquito de él. Mi padre fue pues el primero que empezó en España en la época de la él estaba, bueno, había estudiado para cura, no fue cura porque esto yo podía haber sido hija del obispo, pero no. Qué bueno. Sí, pues a ver. Sí, claro. Qué bueno. Entonces él tenía pues mucha cultura, muchísima cultura. Venía de una familia humilde, mi abuelo era modista, mi abuelo era pintor, restaurador. Y en aquella época del Madrid antes de la guerra, pues los niños de la gente de oficio no estudiaban carreras, ¿no? Entonces,
como era muy bueno y era muy guapito y le gustaba ser monaguillo, pues un señor rico de su barrio fue al colegio, donde estaban los ricos a un lado y los pobres a otro, y dijo: qué niño pobre, es muy bueno, muy listo y estupendo para ser cura, para ganarme yo el cielo, para ganar la carrera. Claro, pues en aquella época era billete, ¿no? Y pues Antonito López, pues le preguntaron: ¿quieres ser cura? Y mi padre, encanta la vida. Pues sí, claro, no era tonto, él sabía que se estudiaba en la carrera. Y entonces llegó a su casa emocionado: mamá, que voy a ser cura. ¡Ah, qué bien, qué alegría! Un cura en la familia. Pues nada, se fue a Campello desde los 7 años hasta los 18 o 19 o 10 tanto, no sé, que volvió a Madrid al seminario y ya no le gustó el ambiente, ya se salió. Pero claro, tenía todo el carrero. Y empezó a trabajar con mi tío el mayor, el pintor, que también tenía una cuadrilla de hombres que pintaban edificios, ¿no? Y pues claro, de la pintura de los cuadros solamente no vas a vivir. Y él tenía ya una familia creada, ¿no? Y tenía ese negocio, empezó a pintar, porque claro, era el oficio de la familia, pintor. Y empezó a pintar con mi tío y empezó a conocer gente de cine. Y cuando vino la guerra civil, porque era un gran fotógrafo, pues mi padre, quiero decir, le dijeron: Padial, vente con nosotros a rodar documentales de guerra. Digo Padial porque es que la familia de mi padre mi abuelo era López y mi abuela Padial. Y como el apellido Padial de la Alpujarra hay muy pocos, pues incluso a mi abuelo llamaban señor Padial, porque en López hay muchos. Perdón por los López, pero es verdad. Entonces mi padre siempre se le ha conocido como Antonio L. Padial. A mí de pequeña me decían la Padialina. Bueno, quiero decir, vamos a ver, voy al grano, porque Y cuando acabó la guerra civil, pues no había de nada para comprar, y él no tenía una buena máquina de cine, no tenía una buena máquina de fotos, y un director de cine, que no tengo por qué decir el nombre, pues le dijo: mira, Antonio, te regalo un objetivo y a ver qué haces con esto. Y dice: pues yo me hago una máquina, y con una caja de madera se hizo su máquina y tengo fotos ya con él con esa máquina maravillosa. La necesidad usa el ingenio, Claro, ¿verdad? y entonces estaba trabajando con mi tío y mi madre le dijo: Antonio, tú que tienes tanta idea, ¿por qué no te montas? Porque decías de hacer trucas de cine y tal, vamos a hacerlo aquí en casa. Y en la casa que yo nací, que era muy grande, en Madrid, en Atocha, pues allí empezó su estudio. Se rodaba, pues, la marca Cifesa, por ejemplo, se rodó en la cocina de mi casa, con una banderita que la soplaba un ventilador, mi madre sujetando una postal, en fin. Sí, como se hacían las cosas Claro, artesanales. porque no había ¿verdad? artesanales, Sí, y sí, empezó claro. con un chavalito pequeño que le ayudaba, porque los títulos de aquella época, pues no había grandes máquinas para ser como ahora, ¿no? Los títulos en blanco y negro se hacían en papel negro, se dibujaba la letra con lápiz rojo, se perfilaba letra por letra en blanco y luego se rellenaba. Eso, todas las letras, todos los títulos. Claro, ¿y qué pasa? Pues la truca se la hizo él. La primera truca de cine que hubo para rodar, pues se rodó desde arriba, porque no había, o sea, no sé. Entonces, pues ahí empezó, pues con Berlanga, con Saura, con todos los directores, César González, todos. Se iba a los rodajes, me llevaba a mí, y claro, yo conozco a gente del cine, pero montones de gente de cine, ¿no? Y aprendí con él a manejar una cámara de 16 milímetros. Tenía, que no lo tengo ya, un guión de cómo se hace cómo se hace un guión de cine, cómo se hace un guión de un corto. Y a mí los cortos siempre me gustaban mucho, porque un corto es mucho más ligero que una película entera, ¿no? Una película entera es maravillosa, ¿no? Pero los costos que tiene una película. Pero, tío, los cordones tienes que estrujarte bien el cerebro Y luego, para hacerlos. lo que estuvo mucho tiempo mi padre fue haciendo el nodo y todo esto, ¿no? Y bueno, y trabajando para mucha gente, porque él era manita, si no había una máquina se la inventaba. Entonces yo aprendí ahí, desde pequeña, que había que currarse la vida, que había que el no, que yo no puedo, yo no sirvo, eso no vale para nada. Hay que ponerse. Y bueno, trabajé con él a los 16 años, terminé en sexto y reválida, no quisiera lo que sea, y quería hacer cosas de cine, de pintura, que no me gustaba. Y dije: papá, me contratas como aprendiza, me das un sueldito todos los sábados, que se cobraba los sábados, y yo por la tarde me pago mi carrerita que yo quiera, ¿no? Y así fue. Y el primer sábado, que eran 200 pesetas lo que se pagaba entonces, me dio 250 y dije: no, 50 para ti, 200 para mí, yo no soy tu hija aquí, yo soy tu empleada, a mí 250 no me des. Y desde entonces pues yo no paro de trabajar. Y bueno, y así fue por cómo me metí en el mundo del cine. También después estudié escenografía, escaparatismo, decoración, he trabajado en todas estas cosas, y después me enteré en Madrid dando talleres porque también sé encuadernación de libros y restauración. Pues dando talleres de estos en el ayuntamiento, en una casa de cultura de Madrid, conocí a una chica que era arte terapeuta, y aquello me impactó, porque yo no sabía que existía, ni venía por España todavía aquello, ¿no? Y me gustó, porque el arte es la vida, ¿no? La terapia con el arte, sí, la música, la pintura, el modelado, el teatro, todo.
y me habló de todo el abanico que tenía la arteterapia y lo bonito que era. Y empecé a leer muchos libros, me fui a una escuela para aprender, para estudiar arteterapia, pero vi que aquello que se quedaba corto. Entonces dije, pues yo voy a ser autodidacta en esto. Y he leído mucho, he dado talleres de arteterapia aquí en Canarias, en una escuela de terapias alternativas. Tienes que ser una muy buena cocinera. Me apasiona cocinar. Porque yo, ¿sabes por qué digo eso? Porque la cocina, la técnica es importante, bien como toda la vida, ¿no? Pero luego lo que diferencia, como en todas las cosas del arte, luego es el corazón que tenga y la sensibilidad. Claro. Entonces, esa sensibilidad que tú tienes a través de la pintura, del cine, todo eso que has estudiado, además se nota que tú lo imprimes en todas las cosas que haces en tu vida. Tienes que ser espectacular. Bueno, Tienes que ser espectacular. es que de la cocina me viene el gusto porque de pequeñita, que era un pizco, pues en mi casa había una cocina de esas antiguas de carbón, de leña, todo eso, ¿no? Y mi abuelita materna, y vivíamos en la misma casa que ella, pues era su casa alquilada, y ahí mi abuela fue mi comadrona, en fin, mi abuela, no mi primera madre, pero casi, ¿no? Entonces ella era una mujer impresionante, con pelo blanco, su moñito aquí, esto, muy ojos azules, había sido rubia, era muy elegante, era una mujer que parecía una mariposa, que no se la oía. Y entraba a la cocina y se ponía manguitos blancos, delantal blanco, se cambiaba por la mañana y por la tarde, o sea, aquello era, decía, la cocina tiene que ser limpieza, esto es una oficina. Y mucho corazón, y mucha creatividad. Que si te vas a coger un libro, mi madre tenía un libro de recetas y de gol, decía, eso no vale para nada. De los que cocinan para entonces ella entraba y decía, ¿qué hay? Y con esto y lo otro y poquito hablar. Y no muchas mujeres, ella sola. Y a mí me dejaba entrar, me decía, pero no me hables, déjame tranquila. Y entonces me cogía una sillita, me subía para mirar a ver cómo lo hacía. Y ya un día le digo, ¿me dejas que haga yo algo? Dice, todavía no estás preparada. Claro, que a mí me da mucho respeto, ¿no? Y ya un día me dice, mueve este caldito. Yo me dio una ilusión con la cuchara, dice, para que me dejara mi abuela mover el caldito. Y aquello en el puchero, el cocido madrileño que duraba 2 horas o 3 en hacerse. O sea, todo lento, tranquilito, ¿no? Y luego los veranos íbamos al pueblo de mi abuela, que era una casa preciosa, y su hermana, mi tía Daniela, pues también cocinaba en las trévedes aquellas, en las cocinas, y esa sí me dejaba hacer cosas, a escondidas de mi abuela, porque mi abuela regañaba, me dejaba hacer cositas y aprendí. O sea, ese amor. Y luego la andaluza, por otro lado, que era de las que entraban con esa alegría que tenía ella, que era una gran modista, vivía en Madrid. Y decía, en la cocina se trabaja con mucha limpieza y muy chico corazón. Y hoy que voy a hacer de comida, me cago en 10, voy a ver qué hay en la cocina. Y dice, pero esto no se lo digas delante a la gente, te lo dices para ti sola, porque no se dicen tacos. Vale, entraba a la cocina y decía, de esto, y improvisaba, y con corazón y con cariño. Y decía, si tú no vas a entrar a la cocina con corazón, limpieza y cariño, mejor no cocines, porque somos lo que comemos. Y te vas a estar cogiendo cabreos, malhumores, no, alegría. Y ella cantaba flamenco, y se ponía a cantar flamenco cocinando, y aquello era una verbena, ¿no? No, solamente cómo terminaste, cómo estás ahora mismo. Estoy ahora mismo las islas. en Canarias, maravillosas, porque las adoro, porque es mi segunda tierra, o no sé. Yo creo que, yo le dije una vez en las canteras, perdón, no inciso, a una señora que me pregunta, mi niña, ¿de dónde eres? Digo, yo soy chileche, mitad Madrid, mitad Las Palmas, porque llevo 19 años aquí. Yo me vine de Madrid porque trabajaba con una empresa de construcción, hacía dirección de obra, y entonces había tenido que vender mi casa, porque se la comía en un negocio, una serie de cosas. Estaba separada, se había muerto mis padres, no tengo hermanos, tenía una hija adolescente, tengo una hija. Entonces tenía 14 años, muy problemática. Y estábamos viviendo en el pueblo de mi abuela, porque después de vender la casa, ella empezó a jugar con el alcohol y esas cosas, ¿no? Y dije, no, tengo que sacarla de este ambiente. Y entonces mi jefe me dijo, te veo deprimida, te doy 2 opciones. Tienes que cambiar, marcharte de Madrid. ¿Te vas a París o te vas a Canarias? Digo, ¿a París? No, a Canarias. ¿Qué París? Con las ganas que tenía yo de venir aquí, que yo cantaba esas Canarias desde que era pequeña, porque unos vecinos debajo de mi casa, que eran canarios, pues me daban gofio, para hacer papilla de gofio, las papitas arrugadas. Yo sabía cantar eso de palmero, sube a La Palma. Mi abuela, la modista, me hizo un traje de canaria, porque yo quería un traje de canario, no de madrileña. O sea que debe ser que he sido canaria en otra vida, porque eso lo llevo dentro, ¿no? Y yo feliz me vine para acá, y a las 2 semanas o 3 de estar aquí trabajando, pues le digo a mi hija, en broma, ¿no? Digo, María, nos volvemos a Madrid el mes que viene. Y dice, yo ni loca, te vas tú. Digo, no, yo no me voy. Entonces llamé a mi jefe y le dije, o me pones aquí en la oficina o me despides porque yo me quedo. No, te la pongo. Se murió al poco tiempo, le dio un infarto. Y aquí me quedé porque ya había conocido a mucha gente más. ¿Y quién no vive en Canarias? Esto es facilísimo. Esto es un paraíso. Yo soy una enamorada de Canarias. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Se nos ha ido en un pispás. Pero como siempre decimos, tenemos la excusa perfecta
para que vengas otro ratito. Encantada. Vale, a contaros, nos han contado, Es que queda un montón. es un libro abierto, Rosa. Sí, no, además es un placer. Es un placer. Es una lección continua de... Sí, tiene un tantas ejemplo. anécdotas. Espero que la hayas pasado bien. Lo he pasado de maravilla, me ha sabido poco. Sí, verdad que sí, verdad que sí. Y a Pues bueno, nosotros. lo dicho, Cuando esperamos- queráis. esperamos Feliz de la verte vida, aquí. si me llamáis, yo vendré. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues bueno, primero quiero pedirles disculpas porque han visto que la grabación son las cosas de la técnica y todo eso. Tenía unos ruidos y unas deficiencias un poquito ahí en el sonido, pero bueno, yo creo... Pero testimonial, sí, que era lo que el era. testimonio lo ha merecía la sido. pena ponerlo, Sí. pero que además ha sido un buen testimonio y un homenaje hacia ella también, Efectivamente, por es supuesto. lo que pretendían. Pues bueno, ahora cambiando un poquito de tercio, nos vamos a la agenda cultural en el deporte, la agenda cultural En el recuerdo. en el recuerdo, iba a decir en el deporte. No sé por qué me salió en el Que tú deporte. eres muy pero bueno, deportista, la agenda Pena. cultural en el recuerdo. Y vamos a ver una exposición que se tituló Persona, así en singular, que fue de fotografía, videomontaje, más videomontaje que otra cosa, ¿no? Se hizo en el espacio digital que hay aquí en Chamán. Y creo, si no me equivoco, los artistas fueron Concha Jerez y José Iges, con G, ¿vale? Que a veces yo pronuncio también un poco raro entre canario y peninsular y me salen a mí cosas Esa raras. mezcla, esa mezcla. Sí, entonces, si les parece, vamos a verlo. Vamos que a fue muy verla, curioso. sí. Bueno. Concha Jerez y José Iges nos presentan su trabajo Personas en la sala Gran Canaria Espacio Digital. Hay al menos 3 nociones que se esconden detrás del término persona: esencia, identidad, personalidad. Añadimos a ellas la de pertenencia, clave en la construcción de una identidad y en el esfuerzo de una personalidad. Nuestra obra ha tenido en cuenta esas nociones. No olvidemos que se trata de un trabajo artístico, es decir, que usa unos elementos que han de conseguir crear una atmósfera poética, simbólica y metafórica. La inmaterialidad de los elementos utilizados es evidente. Iluminación, vídeos, sonidos,
Los 3 están gobernados por sensores que, al ser interceptados por el visitante, ponen en marcha el sistema. Todos los temas videográficos y fotográficos proceden de las sesiones de trabajo con 15 personas voluntarias, entre las que se incluyen a los autores. El negro, sin lugar a dudas, es el favorito para salir. Y luego, pues los verdes y los azules, puesto que tenemos los ojos claros. Y porque quizás a lo mejor yo empecé a utilizarlo por una parte porque me daba energía, siempre en los años 80, cuando todavía ya se me ha hecho sentirme muy bien. Y porque quizás a lo mejor, y también quizás puede que por una parte era porque me daba energía y siempre me daba mucha energía actuar en la me ha hecho sentirme muy fascinó el cómo. Y también a través de puede que esto todo determinado, lo que yo marcaba era la expresión de sus caras, de sus cabezas, de sus manos, el cómo las a través de casa, de lo que se remarcaba era la expresión de sus caras, de sus cabezas, de sus manos, las telas de casa, de seda, ese tipo de cosas. Sí, porque nació porque nació en un país. ¿Me pongo aquí? Pues... el fondo del camino. Y para pedir no hace falta gasolina. No. ¿Qué forma es eso? ¿No sé qué forma es eso? Sí, exacto.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, hay que decir que esta exposición fue realizada en el año 2006 y que es una mezcla de... Marzo, ¿no? Marzo 2006. 2006, ¿verdad? Y que en cierto modo es, digamos, la alta tecnología al servicio del arte, ¿no? Sí, claro, sí, eso es. sí, sí. Que es lindo, ¿no? Otra alternativa Sí, más, sí, ¿verdad? por supuesto que sí. ¿Y ahora dónde nos lleva Gina? ¿Qué vamos Pues a ahora ver? les llevo con Antonio Raluya en este Nuestro Mundo, que hoy va a hablar de las ideologías políticas. Aquí hay mucho que decir, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver qué nos Y cuenta. y a ver si son de verdad. A ver. Mis amigos, hablar de política a estas alturas de la película, que solemos decir en plan coloquial, es de lo menos que se despacha, ¿no? Porque estamos viviendo un auténtico tsunami, me refiero a nuestra nación y en general al mundo entero, pero en fin, para no ascender demasiado por los Pirineos ni bajar demasiado por Gibraltar, pues ceñirnos a lo que nos pasa a los españoles del corte y de la mentalidad que sea. Partidos relevantes, como pueden ser los 3, los 4 que son como en las carreras de caballo, las cabezas de salida, pues ahora resulta que se tiran los trastos, incluso los que son de la misma ideología, por lo que alguna vez les he dicho, de que todo el mundo quiere mandar, ¿no? Después el gravísimo problema de las pretensiones de los catalanes de una parte, porque cuando hablamos en plan genérico hay que tener cuidado con los gentilicios, ¿no? Porque hay excelentes catalanes de un corte y de un posicionamiento y de otro, ¿no? En cuanto a su postura política, ¿no? Bueno,
los que tenemos una edad y hemos sido educados en que España es una nación, con el añadido de grande y libre, claro, nos choca mucho ciertas pretensiones, sobre todo de determinadas autonomías. Hablo en este caso de Cataluña, ¿no? No es el único sector o segmento o parte de la patria, de nuestra patria, que nos está creando estos problemas en función de sus pretensiones, ¿no? Independentistas. También por el norte hay algunos que se las trae en lata por mucho acordeón que toquen y por mucho idioma que se les reconoce que tienen como el único realmente diferente de los que hablamos en la piel de toro. Las ideologías están, pues, todas han desenfundado la espada y están todas, pues, sobre todo ahora que se acerca nuevamente un tiempo de elecciones, ¿no? Bueno, hay gente que está harta de votar. Yo, lógicamente, como mandato político, pues voy a seguir votando, ¿no? ¿A quién? Bueno, eso ya me lo reservo y les recomiendo que ustedes a la hora de votar también pues tengan sus prevenciones y no se lo cuenten a mucha gente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Pues poquito más que tengo que añadir yo a lo que ha dicho Luis. La verdad que, bueno, cada uno se lo tome como se lo quiera tomar. Y cada uno que tenga su opinión, el programa no se hace responsable de nadie, exactamente, ¿verdad? Cada uno de responsable de lo que de dice. sus colaboradores. Exactamente. Exactamente. Como debe ser. Sí, sí. Y ahora, Paco, ¿dónde nos lleva? Vamos a entrenarnos un poco en el arte de la bici. César Acosta, en su bicicleta de salud, nos va a hablar de un aspecto técnico que en nuestra época también tenía su intríngulis, ¿no? Cambios. Supongo que serán los cambios. Claro, que las bicis de ahora tienen cambios. Las nuestras eran de piñón fijo, no podías dejar de darle a los pedales. Y la cadena tenías que ponerte. Y el freno era poner el pie, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos, venga. Buenas tardes.
Saludos desde nuestra bicicleta y salud dentro del programa No Somos Mayores. Recordamos la última vez que ya estuvimos hablando un poco de la parte práctica, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar un poco de lo que es la bicicleta, nuestra herramienta que hará que nuestra movilidad, nuestros desplazamientos sean mucho más cómodos y efectivos. Ya hemos visto como en la ciudad de Las Palmas de la Gran Canaria el ayuntamiento está realizando cambios para que la movilidad sea de una distinta forma que la actual, en la que se incentivaba exclusivamente el automóvil y ha traído consigo la problemática que tenemos actualmente con los atascos, la contaminación, problemas de salud, atropellos, etc. La bicicleta será una herramienta para solventar toda esta problemática y gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que está abogando por ese cambio de mentalidad junto con el transporte público. Hablábamos en el último programa de lo que era la bici en sí, la bicicleta. En los próximos programas también traeremos ya nuestra herramienta, traeremos la bicicleta y veremos in situ, veremos lo que, los componentes de que está formada la bicicleta y qué utilidad y servicio nos va a traer. Pero en este primer programa, y para que nos vaya sonando a algo, vamos a hablar de lo que son los cambios, los desarrollos, que es como el nombre correcto dentro del argot ciclista es el desarrollo, que son los cambios que conocemos popularmente para los automóviles, pues en las bicis también tienen sus cambios, y que tienen todo un abanico de posibilidades. Dependiendo del tipo de bicicleta que tengamos, que adquiramos, pues tendremos toda una serie de posibilidades en ese instrumento de los cambios de la bici. Hay bicicletas desde simplemente 3 cambios que van en la rueda trasera y que se desplazan con un sistema de poleas y cables, hasta las bicicletas ya más profesionales que pueden tener 12 piñones en la parte de atrás, hemos aprendido algo nuevo, piñones en la parte de atrás y 2 platos en la parte delantera. Los platos delante, los piñones detrás. Los piñones son más pequeños y los platos son más grandes. Entonces vemos ahí que en esa combinación podríamos llegar a tener hasta 24 cambios en una bicicleta. Ya estamos hablando de bicicletas más bien de competición, de carretera, de cierto nivel económico también. Pero sí que es muy típico en la típica ciudad, en la típica bicicleta de ciudad, pueden moverse ya entre los 4, 5, 6 cambios que pueda tener y nos facilita los desplazamientos. La misión del cambio, de los cambios, es simplemente el facilitarnos el esfuerzo que tenemos que realizar para que sea mucho más fácil. Vamos a hablar de física porque viene una combinación de platos en la parte delantera que está compuesto de dientes y en la parte trasera de piñones que también está formado por dientes, que es donde se engrana la cadena. En el próximo programa ya trataremos específicamente para qué nos sirven esos cambios y cómo los utilizaremos y dónde podremos hacer uso de ellos de una forma más efectiva. La próxima semana nos veremos en Bicicleta y Salud. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues apunten, si quieren apuntar la técnica de los cambios y practíquenla, los que tengan bicicleta, ¿no? En la época nuestra no teníamos ni freno. ¿Sabes? Te buscamos una cuesta para tirarte por la cuesta para abajo, cuando llegaba abajo, te estampabas contra los muros. Contra lo que vi. Contra los compañeros suicidas, de verdad. Yo creo que tú y yo, por lo menos cada uno, 10 o 12 ángeles de la guardia nos hemos cargado. Seguro. Pobrecito. ¿Dónde nos llevamos pues ahora, en Canciones en el Recuerdo, vamos a tener a un amigo de la casa, Armando Santana, con su arpa y con su arte de siempre, que nos trae una canción preciosa, Tómame o Déjame, que hizo popular Mocedades, y que era del año 74, 1974, y de Juan Carlos Calderón. Que no sé qué habrá sido de este compositor, ahora mismo no sé. Ahora ves todo el mundo mirando en internet, ¿verdad? No recuerdo. Por lo pronto nosotros vamos a escuchar al arpa de nuestro compañero.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Como siempre, magistral Armando Santana, y comentarles a nuestros telespectadores que nos dice nuestro realizador que falleció Calderón en el 2014, en el 2012, perdón, con 74 años, o sea que ya nos dejó hace Fíjate, un si son tiempito. casualidades. Esta canción la compuso en el 74. Sí, y murió con 74, casualidad de la vida. Los números. Pues ahora, si les parece, nos vamos a ver algo de aquí de nuestro amigo Paco Javier Montes de Oca, En tu mente. Hoy nos habla, creo, de la educación sexual, que cada vez, yo no sé si es más o menos, pero cada vez yo creo que la juventud está más perdida. Exacto. ¿No? Es que va dirigido en especial al mundo de la adolescencia, ¿no? Donde hay ciertos mitos que hay que desterrar y ciertas dudas que también hacen daño y lastiman un poco el ánimo de los adolescentes y de las propias familias, ¿no? Que se preocupan por ese despertar de ese momento, ¿no? Y hay que no dedicarse a la hipersexualidad, sino desarrollo sexual sano. Que sí, pero hablamos de educación sexual, no es solo información sexual, que ahora tienen muchas, en los colegios tienen información, pero educación sexual es también la que se imparte en la casa, ¿no? Que es el respeto al otro, a la libertad del otro y todas estas cosas. Pues vamos a verlo entonces. Venga. Buenas noches, amigas y amigos de la televisión, de TAK Televisión, en esta sección que siempre se encarga de dar algunas pinceladas que tienen que ver con el comportamiento humano, con la educación en familia, en sociedad y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay un tema que preocupa y que el mes pasado se conmemoró a nivel mundial, que además, curiosamente, coincidió con el Día de los Enamorados. La ONU lo denominó el Día de la Educación Sexual. Y es un tema que preocupa hoy día, porque, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Porque la sexualidad es una condición inherente al comportamiento humano que tiene que ver con el cerebro y que está enraizado en los propios instintos de la persona y de las personas en general, y que tiene su desarrollo a lo largo de la vida. Y el principal aspecto que hay que tener en cuenta es el despertar sexual, que comienza, como todo el mundo sabe, en la adolescencia y en la pubertad. Les voy a dar unos datos. En etapas anteriores, años 50 y 60, la sexualidad estaba prácticamente, el desarrollo, incluso la práctica, estaba vetada, estaba vedada a la gente en general, no solamente a los adolescentes, sino incluso a la gente mayor, donde la relación más íntima de unos novios era agarrarse con la mano. Las cosas han cambiado de forma tan drástica que en el año 1997 se dice que las primeras experiencias sexuales tenían lugar entre los 22 y 23 años. En el año 2004, las experiencias sexuales comenzaban a la edad temprana de los 17, 18 años. Actualmente ya hay experiencias sexuales tempranas, precoces, a los 14 o 15 años, con todos los peligros que esto acarrean. Entre otras cosas, porque hay que prevenir los posibles embarazos
y entre otras cosas porque también hay que mirar la madurez de la persona y, por supuesto, también las influencias mediáticas de los medios, de las redes, en las que asoman y se perfilan diferentes y se envían diferentes mensajes eróticos sexuales que rayan en algunos momentos con la pornografía. Y ese es el cuidado. La sexualidad es un derecho que tienen las personas de desarrollarse. Es un derecho inherente a la propia realidad y al propio comportamiento humano y al propio ser humano en la forma de relacionarse y de encontrarse con los otros, unos con otros o unas con otras. Es un derecho, es un gozo, es una manifestación, pero tiene que tener una educación y tiene que tener unos tiempos. Y esos tiempos corresponden fundamentalmente a aquellos aspectos que tienen que ver con la educación sexual en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, que corresponde a la familia, a las instituciones y a la escuela. Que tengan buenas noches. Pues siempre importantísimos los consejos que nos da Paco Javier, porque es que es verdad lo que él dice. Es que yo no sé si es la sociedad en la que vivimos, rapidez, todo lo que tiene que ser ya. Pérdida no lo de sé, valores, no sé, son muchas cosas no que sé. se Si nos dedicamos a los medios y todo el entorno y todo el ambiente a que la sexualidad ha subido grados en cantidad, claro, pero no en calidad. Pero Paco, a ver, yo digo una cosa, si cada vez se dedica más dinero, porque nosotros ya, ella es una chiquilla todavía, pero nosotros ya peinamos canas desde hace bastante tiempo. Y en nuestra época lo que aprendías era con los amigos, porque tu madre ni tu padre, sobre todo a los chicos, no te decían nada de nada. Pecado, además, claro, aprendías de los amigos. Y ahora se gasta un montón de dinero, que yo no digo que esté mal, ¿no? Pero se gasta mucho dinero en información a la juventud. Lo que hay, enfermedad de transmisión sexual, riesgos que lleva, lo que es la promiscuidad, tal, lo que tal, todas esas cosas, efectos psicológicos, embarazos no deseados, todo eso. Y digo yo, ¿y cómo es posible que ahí da, por lo menos, la apariencia de que vamos a veces 2 pasos para adelante y 1 para atrás? Porque no hay educación, hay información pero no educación. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Y ahora cambiamos donde de tercio totalmente porque nos vamos de paseo con nuestro amigo Paco Lescano en su cámara de bolsillo, que hoy nos lleva a Nuestra Señora de los Campos y La vida sigue. La vida sigue. Vamos a ver qué no, porque con ese título sí, verdad, sí, sí. La vida sigue. Vamos a ver. Iglesia de Nuestra Señora de los Campos en la región de Ariège, Francia. Según la tradición, la primera iglesia fue construida a fines del siglo XII, en las afueras de la ciudad, de ahí su nombre. Según la leyenda, el gobernador romano de Pamiers, en el siglo IV, ordenó ejecutar a su hija Natalena por mostrar un gran celo por la fe cristiana. Fue decapitada. Las reliquias de la santa han sido conservadas hasta hoy en esta iglesia. En el siglo XIV, la antigua iglesia románica se quedó pequeña. Fue ampliada y edificaron una fachada almenada con 2 torrecillas de vigilancia. En 1577 la nave fue destruida por los hugonotes, pero fue reconstruida en el siglo XVII y XVIII.
Bueno, pues siempre curiosidades las que nos ofrece Paco Lescano, una iglesia románica muy bonita, y la curiosidad de que es dedicada a la santa decapitada por ser cristiana, ¿eh? Pero después lo pintoresco del ambiente, buñuelos por un lado, canciones por otro, unas mezclas muy particulares, su sello, ¿eh? Pues amigos, ya terminamos, ya terminamos esta semana. La semana que entra, ¿no? Volvemos, ¿no? No, continuamos. Sí, esperamos, salvo que me toque la primitiva, que no ocupará mi lugar, ¿no? No nos van a despedir, ¿no? No, pero bueno, la verdad que quieren mucho. Siempre es un placer estar los tres juntitos cada semana. Pues sí, la verdad que sí. Un ratito muy agradable. Que ese ratito que nosotros estamos, que tenemos esta buena sintonía, yo creo que se trasluce en la gente que nos ve, ¿no? Por eso ya llevamos 11 años haciendo el programa, ¿no? Porque nosotros disfrutamos, entonces la gente que nos ve, yo creo que también disfruta con nosotros. Esperemos que sí. Y a todos ustedes, lo que les digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo muy fuerte a la gente que nos ve a través de internet, en Argentina, en otros países, en Chile, Uruguay, que tenemos ya bastantes seguidores. Muchas gracias por estar ahí, por vernos cada semana, por aguantarnos, sobre todo a mí. Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos